Como todos los temas que desarrollamos, siempre empezamos con la parte conceptual. Igual, la estructura de la charla del día de hoy va a ser la parte conceptual. Aspiramos que esto cubramos durante la primera hora de la mañana y tendremos también a manera de un plus la presentación y la elaboración del famoso estado de cambios en el patrimonio. El material que se va a exponer y a utilizar durante la videoconferencia estará al acceso de ustedes, pero como el caso del estado de flujo de efectivo, en realidad lo tenemos que comprender y confirmar el aprendimiento, les vamos a hacer llegar vía correo un ejercicio práctico en el cual se encuentra, digamos, resuelto todo, pero sin fórmulas. Las fórmulas las iremos desarrollando a través de la videoconferencia con el afán de que ustedes tomen conciencia de lo que se hace y para lo que se aplica tal o cual fórmula y tal o cual presentación. De acuerdo con esta aclaración, por favor, yo voy a, conforme vaya desarrollando la materia o la teoría, voy también a solicitarles su confirmación de comprensión para que ustedes luego procuren hacerme los requerimientos del caso a través del chat y les agradezco si utilizan letra mayúscula, esto con el afán de obtener una mejor lectura de su inquietud. Bien, entonces, vamos desarrollando. ¿Cuáles son los estados financieros para la Superintendencia de Compañías? Aparte de los dos ya conocidos estados financieros, como es el estado de situación y el estado de resultados, que ahora es estado de resultados integrales y actualmente conocido como el famoso ERI, sí, tenemos que presentar a la superintendencia y de acuerdo a la norma internacional de contabilidad número 1, sí, la cual indica que debemos presentar 4 estados financieros, ¿sí? Que son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, ¿sí? Estos 4 estados financieros son los que se requiere para cerrar el trámite ante el ente de control Superintendencia de Compañías. Obviamente, como ustedes ya lo conocen, desde hace 2 años, el formulario 101 se encuentra consolidado y se hace uno solo ante la presentación de los 2 entes de control, el Servicio de Rentas Internas y la correspondiente Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entonces, de ahí que cuando nosotros presentamos la declaración de impuesto a la renta, es decir, a partir del 10 de este mes, que se empiezan a cumplir los plazos, nosotros ya estamos presentando a los 2 entes de control, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, los 2 estados financieros. Entonces, nos harían falta los otros 2 que comentamos. ¿Cuáles? El estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Como les decía, en la NIC número 1, en la Norma Internacional de Contabilidad número 1, en el párrafo 106, sí, me voy a permitir bajar un poquito el material porque voy a empezar con el estado de cambios en el patrimonio. Les decía, la NIC número 1 en el párrafo 106 nos indica la información que se debe presentar en el estado de cambios en el patrimonio. Y muchos de nosotros, los colegas que nos dedicamos a la profesión contable, oímos este término de cambios en el patrimonio y enseguida nos ponemos pero inquietos. Yo me atrevería a decir que inclusive asustados. Pero, ¿qué es el estado de cambios en el patrimonio? Y les voy a dar mi comentario personal. El estado de cambios en el patrimonio es el detalle pormenorizado de los movimientos que ha sufrido las cuentas patrimoniales dentro de un periodo económico. Es eso expresamente, es detallar las operaciones que han afectado al patrimonio dentro de un ejercicio económico. Bien. Así entonces, vamos a leer cuál es la información que solicita el estado de cambios en el patrimonio.
A. El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles a las participaciones no controladoras. Es decir, esto con respecto a los socios o accionistas de la compañía o de la entidad que está presentando los estados respectivos. D. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo, revelado por separado los cambios resultantes de resultados de otro resultado integral, es decir, del famoso ORI, y las transacciones con los propietarios en su calidad de tales, mostrando por separado las contribuciones realizadas por los propietarios y las distribuciones a estos, y los cambios en las participaciones de propiedad en subsidiarias, si es que así hubiera el caso, que no den lugar a una pérdida de control. Bien, entonces, como ustedes ven, en resumen, confirmado lo que yo les digo. El estado de cambios en el patrimonio no es otra cosa que el detalle de las operaciones que ha sufrido el patrimonio, tanto en resultados cuanto en cada una de las cuentas componentes del patrimonio, como es el capital de los accionistas y cualquier otra reserva de propiedad, también obviamente de los accionistas o socios, que ha sufrido desde el inicio hasta el final, a través obviamente de una conciliación que toma el término. Porque nosotros partimos del saldo inicial, detallamos las operaciones afectadas y llegamos al saldo final de las cuentas patrimoniales, que deben estar completamente de acuerdo con el patrimonio presentado en el correspondiente estado de situación financiera. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, como no hay inquietudes, el estado de cambios en el patrimonio, según la NIC número 1 y en el párrafo 109, también nos indica la información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio. Y entre otras cosas, nos dice: los cambios en el patrimonio de una entidad entre el comienzo y el final del periodo sobre el que se informa reflejarán el incremento o la disminución en sus activos netos en dicho periodo, excepto por lo que se refiere a cambios que procedan de transacciones con los propietarios en su condición de tales, como por ejemplo las aportaciones de patrimonio. Entonces, como ustedes ven, los cambios del patrimonio de una entidad se muestran entre el comienzo y el final del periodo sobre el que se informa, que es lo que ya hemos comentado, y reflejan exclusivamente el incremento o la disminución en sus activos netos en dicho periodo. Todo esto con operaciones de la propia entidad, excepto por lo que se refiere a los cambios que procedan o que se originen en transacciones con los propietarios en su calidad de tales, es decir, en su calidad de socios o accionistas. Y nos cita un ejemplo que nos dice las aportaciones patrimoniales. La Superintendencia de Compañías ha implementado un formato que podemos apreciar en el anexo 2 de Excel. Para ver los anexos, yo voy a proceder a compartir la pantalla y vamos a perder un poco el contacto visual entre mi persona y ustedes. Yo voy a estar regresando intermitentemente a esta condición para poder ir visualizando si presentan algún inconveniente. Antes quiero ver el comentario que me hace Bolívar. Las aportaciones de los socios, por obvias razones, si es que se encuentran dentro del grupo patrimonial, tienen que ser presentadas dentro del estado de cambios en el patrimonio. Solamente te dice la regla que deberán informarse entre el comienzo y el final del periodo todas las operaciones que se hayan dado en las cuentas de resultado. Dice, y demuestran el incremento o la disminución en el patrimonio. Esta demostración es la que te pone la excepción. Las cuentas de los aportes de los socios obviamente no van a demostrar ni aumento ni disminución de los activos de la entidad. Es por eso que te dice excepto eso, pero no te dice deje de presentar eso. Mucho cuidado, por favor, en la interpretación de este contenido. Espero haber aclarado esa parte, mi estimado Bolívar. Por favor, me confirmas. Bien, y para el resto
de compañeros también, esto queda claro. Se reflejan todas, incluidas las aportaciones de los socios, solo que las aportaciones de los socios no muestran el incremento o la disminución en los activos netos de la entidad dentro del periodo. Esa es la excepción. Ok, para fines pedagógicos, estamos haciendo la presentación de la compañía Aprendamos con un estado de situación financiera comparativo de los periodos diciembre 2017 y diciembre del 2018, cuyas cifras se encuentran detalladas como ustedes lo pueden apreciar. Pero por el momento nos vamos a concentrar exclusivamente en el patrimonio. Deberíamos tener nosotros el enunciado del patrimonio o de algunas operaciones que deseo que ustedes visualicen dentro del material que se va a desarrollar o que se va a utilizar para poder entender de mejor manera esta parte. Si ustedes notan, el patrimonio de la empresa, voy a proceder a ocultar lo que no vamos a ocupar por el momento. El patrimonio de la empresa tiene los siguientes saldos al inicio del ejercicio económico 2018 o, en otras palabras, al finalizar el 31 de diciembre del 2017. Y tengo $217,000 de capital, $232,000 al final. De aportes futura capitalización, tengo yo $15,000 al inicio y $4,000 al final. De reserva legal tengo 39,250 y 44,445 al final. Reserva facultativa de igual forma 12,000 y 15,555. Y la reserva de capital que no ha cambiado el saldo, que tengo 80,000 al inicio y 80,000 al final. Utilidades de ejercicios anteriores o utilidades retenidas, sí, por 51,950 el año anterior. Y la utilidad del ejercicio que bordea los $78,700. Bien, con estos datos vamos a asumir unas diferencias que, entre otras cosas, van a ser las variaciones en las operaciones del patrimonio. Y como ustedes ven, tenemos que llegar a nuestro patrimonio neto, que se encuentra en $415,200 al inicio del periodo y $454,700 al final del periodo. Para esto, como les decía, deberíamos tener el enunciado que debió haber sido adjuntado acá, pero que en unos momentos, mientras empezamos a resolver la evolución del patrimonio, lo vamos a tener. De entre ellos, por ejemplo, se decía, la compañía pagó dividendos a favor de sus accionistas por $43,200. Entonces, por favor, les pido que vayan de pronto tomando nota de estas operaciones que les estoy comentando, mientras que por la tardecita o más temprano les vamos a hacer llegar el enunciado completo para el desarrollo del ejercicio conjuntamente con el flujo de caja, que es para aprovechar el nexo de estos dos temas, ¿correcto? Uno de los puntos, específicamente en el punto 6, por favor, vamos a tomar nota. Como les decía, en el material que ustedes pueden ver, que también va a estar a disposición de ustedes, vamos a tomar las transacciones que involucran el movimiento patrimonial. De entre ellas, esta, que es la compañía pagó dividendos a favor de sus accionistas por $43,200. Registró, la compañía capitalizó $15,000 que mantenía en una cuenta de futura capitalización. La compañía transfirió a reserva legal y a reserva facultativa las utilidades acumuladas, las sumas de $5,195 y $3,555 respectivamente, y creo que básicamente estas tres. Entonces, la jornalización de estos ejercicios voy a hacerla en el Excel que estoy compartiendo. Por favor, si alguien tiene complicaciones, igual yo voy a estar intermitentemente entrando y cerrando para poder tener contacto visual con ustedes. La transacción 6 decía que la compañía pagó dividendos por $43,200. El asiento, el sencillo, porque nosotros ya conocemos los procedimientos de dividendos. Tenemos débito a dividendos por pagar, ¿sí? Bueno, voy a dejarle el número nada más para que utilicemos más bien el número de la transacción. Este es el número del asiento, ¿correcto? Tengo el número del asiento que vamos a desarrollar y tengo aquí el débito y el crédito.
El débito era de $43,200 y obviamente contra bancos $43,200. Esto es por el registro de dividendos. Le he puesto este número de asiento porque corresponde a el enunciado número 6 del que estamos hablando. Por favor, por si acaso, para aclarar inquietudes. Igual tengo en el enunciado el 14. La compañía capitalizó $15,000 que mantenía en la cuenta aportes futura capitalización. Esto está en el enunciado número 14. El registro correspondiente sería aportes futura capitalización contra capital pagado por un valor de $15,000. Y por último tenemos la distribución de las utilidades o la asignación de las reservas según la Junta de Accionistas. Este es el registro número 15 del enunciado y el asiento contable sería utilidades acumuladas contra reserva legal y reserva facultativa respectivamente, y me da un total de $8,750 al débito, $5,195 al crédito y $3,555 al crédito también. Como ustedes ven, estos son los movimientos que vamos a reflejar en el estado de cambios en la posición financiera. Me está haciendo falta un movimiento de $4,000 que aparentemente tuvimos un movimiento. Muy bien, entonces, como ustedes ven, ya tengo aquí la cuenta aportes futura capitalización. El número 5 es en el enunciado, es un aporte que me estaba haciendo falta, y dice en el número 5, durante el ejercicio económico los accionistas realizaron aportes en efectivo por $4,000. Entonces tenemos el asiento bancos a aportes para futura capitalización por un valor de $4,000, y así tenemos el movimiento que les ha afectado a las cuentas patrimoniales. Considerando estos registros, vamos nosotros a ver la diferencia. Miren, capital pagado, sí, nosotros tenemos un incremento durante el periodo de $15,000. En la cuenta aportes futura capitalización, en realidad hay una diferencia neta de $11,000 que correspondería a la capitalización de $15,000 y el aporte de $4,000, ¿sí? Débito $15,000, crédito $4,000, diferencia neta menos $11,000 en el aporte futura capitalización. La reserva legal ha sufrido un incremento de $5,195 que está debidamente reflejado en el registro contable. Para mejor apreciación, lo tenemos aquí y corresponde a este registro. La reserva facultativa de $3,555, un incremento neto que también corresponde a la asignación desde la utilidad acumulada hacia las reservas. Y finalmente, el resultado de las utilidades retenidas, que no ha tenido variación desde el año anterior, y obviamente el reflejo del resultado del periodo. Entonces, con estos datos voy a regresar a compartir mi estado de evolución patrimonial. Entonces, miren aquí, $217,000 vamos a reflejar en los movimientos de los saldos iniciales. Saldo reexpresado del periodo inmediato anterior. Y tenemos, voy a ir cambiando de hojas, ¿no? Saldo al inicio, $217,000. $217,000 en el capital social, en la cuenta de código 301, ¿sí? Aportes futura capitalización, saldo al inicio del año, $15,000, $15,000 al inicio del año. Reserva legal, $39,250, reserva legal, cuenta de código 30401, $39,250. Reserva facultativa, $12,000 al inicio del año. Reserva facultativa y o estatutaria, código 30402, $12,000 al inicio del año. Reserva de capital, $80,000. Como ustedes ven,
la reserva de capital se encuentra en el código 30604 y tengo reflejado los $80,000. Utilidades retenidas 51,950 que se encuentra en la cuenta de código 30601, 51,950. Así entonces tenemos reflejado en el modelo de la Superintendencia de Compañías los saldos iniciales, dándome un patrimonio neto de 415,200, que es justamente lo que refleja nuestros estados financieros. 415,200. Los movimientos, yo le he adjuntado los famosos códigos de las transacciones que nos pone el instructivo de la Superintendencia de Compañías, es el 9901, por si acaso. Estos son los niveles de los códigos por transacciones, por movimientos, ¿sí? Entonces, así yo ya he representado en mi estado de cambios los saldos iniciales de mi patrimonio. ¿Correcto? Ahora, ya una vez que tenemos ya plasmado los saldos iniciales, tenemos que llegar a través de los movimientos, y esto no le vamos a poner mejor así, sino no diferencia, sino movimientos, y vamos a ir plasmando los movimientos para llegar a los saldos finales. Esta es una hojita de Excel que tiene los modelos de la superintendencia. Que ustedes ven, tiene fórmula para acumular desde el saldo inicial hasta los movimientos respectivos indicados en el formato. Entonces, para nuestro caso, el primer movimiento era de $15,000, ¿no es cierto? En el caso de la cuenta de capital pagado, se incrementó $15,000 y nosotros vamos a reflejarle en el aumento de capital. Tomen en cuenta que esto es de la cuenta capital. Entonces, al yo ponerle, este también es fórmula, al yo ponerle aquí, ¿sí? Me está incrementando la fórmula haciéndome un subtotal y luego sumándome en el saldo final. De esta forma, yo obtengo el saldo al final del ejercicio de la cuenta capital social, que es de $232,000, que tenemos en nuestro patrimonio de los estados financieros. A propósito de esto, los estados financieros deben ser presentados en forma comparativa, esto por requerimiento de la NIC número 1, del periodo actual comparado con el periodo anterior, y deben contener sus respectivas notas a los estados financieros. Vamos en cambio a ver los aportes a los socios. Los aportes a los socios, habíamos visto que los socios aportaron $4,000, pero asimismo sufrió una variación por la capitalización de estos aportes y la transferencia al capital de la compañía. De tal forma que yo tengo indicado los $4,000 de los aportes que están en nuestros registros contables y también la transferencia de los $15,000 a capital social. Entonces, el saldo inicial, sí, operado con los movimientos, me da un saldo al final del ejercicio de $4,000, que es lo que nosotros tenemos en nuestro patrimonio final. Ojo, final, en nuestro patrimonio final. ¿Sí? Y entonces así vamos desglosando todos los movimientos. El caso de la reserva legal. La reserva legal tuvo su asignación de 5,195. ¿Sí? Tenemos nosotros los 5,195 que, sumados al saldo inicial de 39,250,
me da un saldo final de 44.445 y lo tenemos acá. Voy a ir a hacer una pausita para ver inquietudes y comentarios de ustedes y luego dar el paso final con respecto a la presentación del estado de cambios en el patrimonio. Veamos si tengo alguna inquietud al respecto. Me faltaba, como les decía, tomar en cuenta también la transacción número 5. Entonces, mis amigos, ¿cómo estamos? Por favor, si es que puedo continuar, me confirman. Si hay inquietudes, háganmela saber para poder ir profundizando el tema e ir avanzando respecto del estado de cambios en el patrimonio. Como ustedes ven, el famoso estado de cambios en el patrimonio no es otra cosa que el detalle o la conciliación, como dice la norma, del saldo inicial más los movimientos, más menos los movimientos de las cuentas patrimoniales para llegar al saldo final presentado en el estado de situación financiera. Encantado, mi estimada Andrea, estoy esperando tu inquietud para comentar con el resto de compañeros asistentes. Dice, yo puedo cargar las utilidades acumuladas a reserva facultativa. Bien, nosotros como profesionales contables, a ver, vamos por partes, ¿ya? En el tema movimiento de cuentas patrimoniales, si nosotros estamos sosteniendo los libros contables de cualquier entidad, si no tenemos primero la facultad independiente de disponer de las cuentas patrimoniales sin previo consentimiento de los socios o accionistas o de los propietarios, obviamente. Por eso, como recomendación, les pido a los colegas contadores que cualquier movimiento de cuenta patrimonial sea respaldada a través de acta de junta general o de asamblea de socios. No sé, en el caso de cada una de las empresas que tengan, sociedad anónima, compañía, cooperativas, cosas por el estilo, las cuentas patrimoniales deben ser, los movimientos deben ser autorizados por los respectivos socios o accionistas. Entonces, respecto de tu pregunta, si las utilidades acumuladas pueden ir a una reserva facultativa, sí, siempre y cuando los socios o accionistas lo hayan resuelto así, ¿sí? Y luego me imagino que dice, ¿y si los socios quieren cobrarlas? ¿Cobrarlas qué? Las reservas, en este caso que ya son facultativas. Sí, como son reservas facultativas, obviamente tendrás que contemplar lo que dicen los estatutos, ¿sí? Y si los estatutos te autorizan de pronto, una vez que ya esté confirmada la asignación como reserva facultativa, realizar un pago de dividendos o cubrir un pago de dividendos, lo puedes hacer siempre y cuando, como te indico, esté autorizado por la Junta General o la Asamblea de Socios. Yo puedo sacarlas de esa cuenta y pagarles, claro, con previa acta donde los socios deciden esta figura. Sí, es como te digo, si vas a tener autorización de los socios, tú puedes hacerlo. Sin embargo, toma en cuenta lo que diga el estatuto de la compañía, porque de pronto y por ahí tienes algún, no impedimento, pero algún otro requisito que puedas o que necesites cubrir para poder disponer, porque acuérdate que ya es una reserva facultativa, entonces habría que ver con qué objetivo se creó esa reserva. ¿Listo? Entonces, sí, hasta ahí la pregunta de nuestra compañera Andrea, ¿estoy bien? Andrea, correcto. ¿Me confirmas? Estamos de acuerdo. Perfecto. Bien, compañeros, continuamos con nuestra situación para darle ya el cierre final del estado de cambios en el patrimonio. Voy a volver a compartir el material que estamos desarrollando y nos habíamos quedado en la reserva facultativa y retomamos el tema. Entonces, la reserva facultativa, decíamos, tuvo una asignación de $3.555, con el cual el saldo inicial de $12.000 llega al saldo final de $15.555, que
nosotros lo reflejamos en el estado de cambios en el patrimonio, saldo inicial, más cambios en el patrimonio, 3,000, y tengo mi saldo final de $15,000. Por último, nuestra reserva de capital, que no tuvo movimiento y que el saldo inicial se refleja obviamente en el saldo final. Y nos faltaría visualizar las utilidades retenidas. Y las utilidades retenidas de este ejercicio económico, estoy hablando del ejercicio inmediato anterior, está reflejado con un saldo de 51,950. Este saldo es el que más se afectó porque al finalizar el ejercicio yo tengo un saldo de cero, es decir, hubo un movimiento de 51,950. ¿Y cuáles fueron estos movimientos? Estos movimientos fueron el pago de dividendos de $43,200 y las asignaciones de cada una de las reservas correspondientes. La reserva legal, 5,195, y la reserva facultativa por 3,550. Como ustedes ven, aquí está la sumatoria de el valor con el que inició las utilidades acumuladas o utilidades retenidas. Para el caso del formulario de la Superintendencia de Compañías, ellos le llaman ganancias acumuladas y de pronto puede diferir de nuestra nomenclatura de acuerdo a nuestro plan de cuentas. Sin embargo, si nosotros conocemos que el dinamismo de la cuenta que nosotros le hemos llamado utilidades acumuladas en lugar de ganancias acumuladas tiene que ir reflejado en este concepto. Así entonces, el saldo inicial de 51,950, luego de registrar los movimientos indicados, el pago de dividendos y las respectivas asignaciones, tenemos un saldo final de cero, como lo refleja nuestro estado de situación financiera. Y finalmente, a lo mejor aquí podríamos darle un cambio respecto de la cuenta, pero con que tengamos nosotros en referencia esa parte de la nomenclatura utilizada tanto en nuestro plan de cuentas como en el formulario de la superintendencia, no vamos a tener ningún problema. Finalmente, como ustedes ven, el saldo de la utilidad del ejercicio o ganancia neta del periodo, reflejado en la cuenta de código 30701 de acuerdo al formulario de la superintendencia, es de cero al inicio del año, y al final del año nosotros tenemos $78,700, que es el producto de nuestro estado de resultados, sí, el cual se encuentra reflejado en el patrimonio del estado de situación. Entonces, finalmente, yo puedo obtener los saldos de mi estado de evolución del patrimonio y compararlos con los saldos reflejados en el patrimonio de mi estado de situación financiera. Y yo tengo al final del ejercicio un capital social pagado de $232,000. Miren, capital de $232,000. Unos aportes para futura capitalización de $4,000. Una reserva legal de $44,445. Una reserva facultativa de $15,555, una reserva de capital de $80,000 y un resultado del ejercicio de $78,700, llegando a un patrimonio neto al final del ejercicio presentado de $454,700, que está en completo acuerdo con el patrimonio representado en nuestro estado de situación financiera. Como ven, mis estimados amigos,
hemos hecho la representación del patrimonio de la compañía Aprendamos, ¿sí?, dentro de la estructura que tiene la Superintendencia de Compañías. A propósito de esto, la Superintendencia pone esto, como ahora ya es electrónico, pone estos indicativos, ¿no? La P que indica un movimiento positivo, la N que indica un movimiento negativo y la D que puede ser un movimiento o positivo o negativo. Y eso es lo que nos da en cada una de las operaciones que describe el formulario. Entonces, ustedes pueden tener mayor referencia a estas operaciones y obviamente guíense con el código de operación. Estos son los famosos códigos de operación. Por ejemplo, el código 99 representa al saldo final del periodo. Esto para los niveles que van apareciendo dentro del sistema de la superintendencia. El 9901 corresponde al saldo inicial de las cuentas de patrimonio. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el saldo del periodo inmediato anterior con los indicadores. Esto es el 990101. Como ven, se va ampliando de acuerdo a los niveles que vayamos ocupando. Y así iremos constituyendo nuestro estado de evolución del patrimonio. Si ustedes se fijan, la presentación del formulario, el estado de cambios en el patrimonio de la superintendencia, es una presentación horizontal que es la más utilizada porque podemos tener una apreciación diferente a la vertical, que es la que tenemos dentro de nuestro estado financiero. Bien, hasta aquí hemos completado y vamos bien con respecto al tiempo. Hemos completado el estado de cambios en el patrimonio. Voy a regresar a tener contacto con ustedes para atender inquietudes si así lo requieren. Dejo de compartir el material y como ustedes ven, el estado de cambios en el patrimonio no fue otra cosa que, como la norma internacional de contabilidad número 1 lo indica, una conciliación desde el saldo inicial hasta el saldo final de un periodo de cualquier entidad, del patrimonio de un periodo en cualquier entidad, ¿no es cierto? Sí, no hay problema, mi estimada Andrea. Correcto. Inclusive durante la mañana yo les voy a hacer llegar el material que vamos a tratar por la tarde con profundidad, porque obviamente ustedes ven que aquí hacemos la representación de alguna forma pedagógica para que ustedes tengan y fundamenten más la estructura de sus estados financieros, ¿correcto? Entonces, todo el material queda a su disposición y obviamente ustedes pueden obtenerlo vía correo electrónico de así requerirlo. De todos modos, vamos a ponernos de acuerdo para hacerles llegar hoy en la mañana el material que vamos a desarrollar ya por la tarde respecto exclusivamente del flujo de efectivo, que es un temita un poquito más complejo, si se quiere, en el plano de identificación de partidas, en el plano de identificación de grupos y cosas por el estilo. Vamos a ir entrando en el tema durante el tiempo que nos queda en la mañana para en la tarde ir con todo la base a desarrollar el ejercicio práctico. Bien, veamos si hay alguna otra inquietud. Juan Carlos Pérez me dice, para este año hay nueva forma de ingreso en los formularios de la Super. Correcto. La forma de ingresar ha variado, los códigos y la estructura de los estados financieros no, mi estimado Juan Carlos. Entonces, lo que debes hacer es familiarizarte con la estructura de los estados financieros y la alimentación de lo que hasta ahora se
conoce, puede ser inclusive a través de carga. Tú puedes hacerlo a través de un formato Excel que también van a poner a disposición la superintendencia y lo puedes llenar en Excel y cargarlo. Eso está a disposición en la web de la superintendencia. Entonces, no se hace esta parte porque necesitaríamos la clave de todas las empresas, por ejemplo. Yo les voy a hacer visualizar algunos campos respecto de la presentación de la web, pero no podíamos trabajar o hacer una especie de simulador para poderles a ustedes dar el ejemplo que requeriríamos. Sin embargo, tratamos de cubrir la mayor parte de inquietudes para que ustedes puedan aplicarlo de la mejor manera. Como ven, en el estado de cambios en el patrimonio no hay nada novedoso, no hay nada dificultoso y todo es, si ustedes tienen bien registrado, bien respaldado su contabilidad y obviamente dentro de ello los movimientos patrimoniales, ustedes no van a tener problema en realizar la presentación del estado de cambios en el país. Si no hay más inquietudes respecto de este estado específicamente, vamos a retomar ya la parte teórica del estado de flujo. Bien, entonces vamos a leer lo que nos dice un poquito la norma respecto ya del estado de flujos de efectivo. ¿Y qué norma internacional de contabilidad contiene la base conceptual del estado de flujo de efectivo? Es la norma número 7, es la NIC número 7. Bien, ¿qué nos dice? Vamos un poquito a dar una introducción al flujo de efectivo. El efectivo como tal, o más conocido como tesorería, ¿sí?, se reconoce universalmente por ser el elemento más líquido del activo de una entidad. Es decir, es la cuenta o es la propiedad que representa liquidez o efectividad inmediata dentro de los estados financieros. ¿Ya? Es el que proporciona a una organización el mayor grado de liquidez y flexibilidad de elección, ¿sí? Porque uno puede decir, a ver, yo dispongo del dinero o necesito más dinero o puedo realizar de pronto alguna figura de ahorro, inversión y cosas por el estilo. Entonces, el efectivo o tesorería se reconoce universalmente por ser el más líquido de los activos. Es el que proporciona a una organización el mayor grado de liquidez y flexibilidad de elección. Por lo tanto, no es de extrañar que el flujo de caja presente el principio y el fin del ciclo de una operación. Obviamente, como nosotros estamos diciendo que el efectivo se reconoce universalmente como el más líquido de los activos y las operaciones comerciales, industriales y de servicios de todo nuestro ámbito económico inicia como efectivo y debe terminar como efectivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos la actividad de comprar artículos de tecnología, se me ocurre celulares, debemos disponer de un capital, el cual va a ser invertido, obviamente, en la adquisición de estos inventarios, es decir, de los celulares para el caso de mi ejemplo, y luego este inventario tendrá que sufrir la operación de exposición y venta, ¿no es cierto?, en el mercado,
Y asimismo, a través de la respectiva operación de facturación de la venta, vamos a tener una cuenta por cobrar. Y obviamente, a través de la gestión de cobro, nosotros nuevamente vamos a obtener el efectivo. Entonces, miren ustedes cómo fue recorriendo el ciclo de el activo en efectivo. Se transformó en otro activo que se llamó inventarios. Luego se transformó en otro activo que se llamó cuentas por cobrar. Y finalmente retornó a ser efectivo el momento que recaudamos. ¿Correcto? Básicamente es lo que dice la norma. Por lo tanto, no es de extrañar que el flujo de caja presente el principio y el final del ciclo de una operación. Eso es básicamente lo que va a representar el flujo de efectivo. El ciclo de el efectivo desde el inicio hasta el final de una operación. Si no hay inquietudes, continuamos. Las actividades de una empresa están encaminadas a la obtención de utilidad y requieren de la conversión del efectivo en diversos activos, como inventarios, que a su vez se convierten en cuentas por cobrar y como parte del proceso de ventas. Es lo que ya habíamos expuesto anteriormente. Nuestro efectivo se inicia con la transformación en inventarios, que a su vez se convierte en cuentas por cobrar por la operación de las ventas y obviamente a través de la operación del recaudo va a convertirse nuevamente en efectivo. Los resultados de la operación se realizan definitivamente cuando el proceso de cobro devuelve la corriente del efectivo a la entidad, de forma que pueda iniciarse un nuevo ciclo. Entonces, estamos de acuerdo, y esto dice la normativa, ¿no es cierto? Los resultados de la operación se realizan definitivamente cuando el proceso de cobro devuelve la corriente de efectivo a la entidad. Ahí se cierra el ciclo de una operación, cuando vuelve a ser nuevamente efectivo, de forma que pueda iniciarse nuevamente el ciclo. Creo que hasta aquí no hay inquietudes. La presentación del estado de flujo de efectivo. En el Ecuador, la presentación del estado de flujos de efectivo es obligatoria desde 1999, siendo responsable de su elaboración la administración de la compañía. Ojo, colegas contadores, quien debe hacer el flujo de efectivo somos nosotros como contadores de la entidad, no los señores auditores, no los señores asesores, porque hay mucha confusión. Como anteriormente el auditor era quien se encargaba de realizar estos dos últimos estados financieros, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, en la actualidad todavía persiste la costumbre de que el auditor hace el flujo de efectivo. Y eso ya no es tal, porque quien es responsable de la presentación de los 4 estados financieros es la administración de la entidad, gerente, contador, ¿correcto? Si por ahí de por medio está un gerente financiero, obviamente también un contador, un auditor interno, esos son administración de la compañía. Entonces, con ese parámetro, con gusto, con ese parámetro estamos ya nosotros aprendiendo, o más bien confirmando lo que nosotros ya sabemos. Tenemos que preparar el estado de flujos de efectivo. Veamos cuál es la inquietud de Andrea. Dice, en el caso de una empresa que su 80% de ventas son a crédito, ¿qué pasaría? Eso es parte de la operación de tu negocio. Claro. A ver, vamos a enfocar el ejemplo que me está planteando Andrea.
dice, en el caso de una empresa que su 80% de ventas se operan a través de crédito, si el dinero demora en llegar a la empresa, dice, ¿influye en el flujo? Sí. ¿Por qué? Porque, como tú bien lo indicas, se va a demorar en cumplir el ciclo del efectivo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que determinar en dónde se quedó, en qué estado está. Si se quedó en el inventario o se quedó en la cuenta por cobrar, que va a ser el caso de tu empresa, y que en alguna instancia, en futuros ejercicios económicos, tú lo vas a recaudar y va a cerrar el ciclo de la operación, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta era, ¿incide? Sí, incide en el flujo de efectivo, porque tú debes dejarle indicando en dónde está, en qué estado se encuentra de las operaciones. ¿Correcto? Vamos. ¿Cuáles son los propósitos del estado de flujo de efectivo? Uno de los propósitos del estado de flujo de efectivo es proveer información sobre los ingresos y egresos de efectivo de la compañía a los inversionistas, proveedores, bancos y en general a los interesados. Miren lo que dice uno de los propósitos del flujo de efectivo. Proveer información sobre los ingresos y egresos del efectivo de la compañía a los inversionistas, a los proveedores, a los bancos, obviamente, en el caso de alguna operación crediticia, y en general a todos los interesados. Claro, si yo voy a ser, digamos, un posible inversionista, voy a decir, a ver, cuéntenme cómo está ese flujo de efectivo. ¿Tenemos, no tenemos liquidez? ¿A dónde va a ir a parar mis recursos? Ese es uno de los propósitos. Otro de los propósitos es evaluar la capacidad futura de la empresa para generar flujos de efectivo operacionales. Evaluar la capacidad futura de la empresa para generar flujos de efectivo operacionales. Entonces, otro propósito es saber si la empresa si tiene capacidad a futuro de generar flujos de efectivo. En el caso que nos estaba planteando nuestra compañera en el ejemplo anterior, mire, si yo tengo una política de crédito de 80% de mis operaciones, quiere decir que yo voy a tener en alguna instancia una capacidad futura para generar flujos de efectivo, ¿no es cierto? Ese es el planteamiento. Ese es el propósito, saber indicar dónde está, en qué estado está la operación o el ciclo de las operaciones de mi entidad. ¿Correcto? Tercero, evaluar la potencialidad de la compañía de honrar sus obligaciones, pagar dividendos y satisfacer sus necesidades de financiamiento externo. Miren, lo que de importante es el flujo de efectivo, porque uno de los propósitos es evaluar la potencialidad de la compañía para honrar sus deudas, para honrar sus obligaciones, para tener la capacidad de pagar dividendos a los accionistas o asimismo para satisfacer las necesidades, pueden ser de nómina con sus empleados o tal vez el requerimiento de financiamiento externo si así lo indica su estado de flujos en sus operaciones. Bien. Y parecería que el estado de flujo de efectivo es una situación sin mayor relevancia, pero como ven, los propósitos son bastante significativos, bastante representativos para los usuarios de los estados financieros. Otro de los propósitos es evaluar la causa de las diferencias entre la utilidad neta, los ingresos y egresos de efectivo con conexos. Es decir, conciliar la utilidad con los ingresos y egresos del efectivo, porque esa es otra de las partes componentes del estado de flujos de efectivo, la parte de conciliación
del flujo de operaciones. Y ya vamos a ir visualizando estos componentes. Por último, podríamos citar la de evaluar los efectos sobre la posición financiera de la empresa en cuanto a transacciones de financiamiento y de inversiones, sean en efectivo u en otros recursos. Evaluar los efectos sobre la posición financiera de la empresa en cuanto a transacciones de financiamiento y de inversiones, sean en efectivo u otros recursos. Entonces, para utilizar el mismo ejemplo de nuestra amiga Andrea, imagínense lo que es evaluar el efecto de la posición financiera, es decir, los cambios que ha sufrido mis activos respecto de mis operaciones. Digamos que en el caso de Andrea, compra el inventario, aplica el proceso de ventas y como la política es del 80% de crédito, Andrea va a requerir un mayor capital de trabajo para poder soportar la presión de sus clientes y obviamente hacerle frente a su competencia. Miren cómo vamos sacando las conclusiones sin haber ni conocido un dato del caso de la empresa, de la compañía, solo con el comentario que nos hizo la compañía. Bien, entonces, ¿cuán importante y cuán valiosos son los propósitos del estado de cambios, estado de flujo de efectivos? Y obviamente también el estado de cambios en el patrimonio. Bien, NIC número 7, párrafo 6, definiciones. ¿Qué dice la NIC número 7? El efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista, es decir, los activos que indiquen mayor liquidez, ¿correcto? ¿A qué llamamos los equivalentes al efectivo? Son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo. El equivalente al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo. Aquí entonces podemos poner los certificados de depósito, bueno, no he visto últimamente los famosos repos, pero a nivel de las instituciones financieras se tiene una gama de productos para que las entidades que cuentan con un poquito de flexibilidad en su liquidez realicen las inversiones a corto plazo, a las cuales nosotros, como generadores de los estados de flujo de efectivo, lo podemos llamar los equivalentes de efectivo. ¿A qué llamamos flujos de efectivo? Flujos de efectivo son entradas y salidas del efectivo y del equivalente de efectivo. A eso llamamos flujo de efectivo. Entradas y salidas de efectivo y los correspondientes equivalentes. Como decíamos antes, si liquidamos una inversión de depósito a plazo o un repos que es de día a día, de fines de semana y así. Eso es lo que llamamos nosotros flujos de efectivo, entradas y salidas del efectivo y su equivalente. Actividades de operación. ¿A qué llamamos actividades de operación? Son actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la compañía. Son actividades ordinarias de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como inversión o financiamiento. Entonces, aquí ya empezamos a visualizar las partes importantes del flujo de efectivo. Actividades de operación, que son actividades que constituyen la principal fuente de obtención de dinero, los ingresos de actividades ordinarias de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiamiento. ¿Qué son actividades de inversión ahora? Son las de adquisición o disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo o en sus equivalentes. Las actividades de inversión son las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes del mismo. Y así
vamos terminando con el último grupo del estado de flujos de efectivo, que se refiere a las actividades de financiamiento. ¿Qué son las actividades de financiamiento? Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad. Las actividades de financiamiento, como dice la norma, son actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad. Así, vamos viendo ya la presentación de un estado de flujo de efectivo. Y en la NIC número 7, en el párrafo 10, tenemos el aspecto de el estado de flujos de efectivo informará acerca de los flujos de efectivos habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. En el país, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha implementado el formato del método directo para la presentación de los estados de flujo de efectivo por parte de las compañías sujetas a su control. Es decir, la Superintendencia de Compañías nos dice que le preparemos el estado de flujos de efectivo con el método directo, que es el cual nos vamos a concentrar por la tarde en el desarrollo del mismo. Y para eso vamos a visualizar un poco las ventajas de este método directo. ¿Cuáles son las ventajas del método directo de la presentación de flujos de efectivo? Muestra las principales entradas y salidas del efectivo y puede ser de utilidad al estimar los flujos de efectivo en el futuro. Uno tiene el resumen de forma directa en la representación del método directo, cabe la redundancia, y puede apreciar las entradas y salidas del efectivo, es decir, el uso y la aplicación de los fondos, el origen y la aplicación de los fondos dentro de las operaciones de una entidad, y proporciona elementos adicionales para evaluar a esta entidad. No solamente el activo, el pasivo y el patrimonio son elementos que de pronto un usuario de los estados financieros pueda requerir, sino más bien el estado de flujo de efectivo. No solamente el estado de resultados integral te puede pedir un usuario, sino más bien un estado de flujos de efectivo para saber en dónde están los recursos de la entidad. Bien, así entonces, mis estimados amigos, hemos visualizado un poco lo que dice la norma dentro de la elaboración y preparación del estado de flujos de efectivo. Ahora, para la tarde del día de hoy, necesitamos la preparación de los datos que se les va a hacer llegar en el enunciado 2018. ¿Sí? Estos datos contienen transacciones de importancia durante el periodo enero-diciembre del 2018 para el caso de nuestro ejercicio práctico. De entre ellas, y con el afán de representar los movimientos del patrimonio, ya habíamos resuelto como 6 que están ya marcadas con azul. ¿Son 6 o 4? Bueno, son 6, creo, las transacciones. De la misma forma que preparamos estas transacciones, vamos a tratar de preparar el resto de transacciones. Esto, digamos, como tarea de calentamiento para que ustedes puedan visualizar, ¿sí? En el estado de flujos de efectivo método directo, cómo afectan las operaciones y las transacciones de una entidad. Voy a compartir un poco la parte inicial, pero por favor, sí les voy a rogar encarecidamente que traten de resolver, porque no es que son, más bien que traten de hacer los registros respectivos de la forma más sencilla, correcta. Olvídense del IVA, olvídense de las retenciones y cosas por el estilo, para que ustedes simplemente tengan la conciencia de cómo afectan transacciones que representan a veces flujo de efectivo y otras que no representan flujo de efectivo dentro de las operaciones de una entidad.
Entonces, sí necesito que por favor para la tarde ustedes me preparen esto. Voy a compartir el espacio que les digo en el Excel para que ustedes puedan preparar. Adicional, les indico que se les va a hacer llegar la hoja Excel, más bien el archivo Excel, que contiene los estados financieros comparativos 2017-2018, el estado de resultados integral, la respectiva hoja de trabajo y el estado de flujos de efectivo. El estado de patrimonio ya lo hicimos en la mañana, así es que ya no va ese archivo en el que les vamos a hacer llegar durante la mañana. Si ese archivo va completamente plano, ¿ya? No va con ninguna fórmula y lo que vamos a hacer durante el desarrollo de la tarde es ejecutar esas fórmulas para que ustedes tengan la confirmación y realicen su entendimiento para la representación del estado de flujos de efectivo. ¿Correcto? Entonces, es de vital importancia que ustedes desarrollen estas transacciones que les indico. En teoría, son 20 transacciones, de las cuales nosotros ya las resolvimos 6. Bueno, voy a compartir el material un poco para quedar de acuerdo. A ver, de este enunciado que les vamos a hacer llegar, necesitamos que lo resuelvan todo. Son 20 transacciones que nosotros ya hemos ido resolviendo o hemos resuelto 4, efectivamente, 4 transacciones. Entonces les quedaría a ustedes la resolución de 16 transacciones de la forma más sencilla posible. En el material, en el archivo que les vamos a hacer llegar durante la mañana, como les digo, yo les voy a mandar el formato de diario, ¿sí? Para que ustedes de igual forma vayan indicando la transacción de acuerdo al enunciado y la resolución. En la tarde nos vamos a concentrar exclusivamente en el ejercicio práctico, obviamente arrimándonos a parámetros conceptuales para el mejor entendimiento. Como ustedes ven, adicional a esta es la presentación del estado de flujo de efectivo de la Superintendencia de Compañías. Obviamente, este está en blanco porque la idea es que nosotros pasemos, luego de resolver, pasemos a hacer el fill del respectivo formulario. Entonces, para la tarde también les voy a hacer llegar este que es el formato que ya tenemos resuelto, el estado de evolución del patrimonio, y que también contiene los estados financieros. ¿Correcto? Algunas de las transacciones yo le dejé en esta misma hoja. No sé si ustedes quieren dejarle aquí mismo, pero yo les recomiendo que más bien en el otro archivo, ahí aumentaremos un registro de diario para poder resolver el enunciado del caso. El contenido del enunciado. Bien, las transacciones que vamos a tener que resolver dice, número 1, la compañía compró un vehículo de por $210,000. Ojo, de manera sencilla nosotros decimos vehículos contra bancos, ¿no es cierto? Pare de contar. La compañía adquirió un software contable por un valor de $25,000. Igual, ¿no es cierto? Activos fijos o propiedad, planta y equipo, software contra bancos. Por el momento, bueno, y para fines pedagógicos, no le estamos considerando el tema de IVA y el tema de retenciones. Por si acaso alguno de los video asistentes me quiera comentar esa parte. Lo que necesitamos es saber, es concientizar cómo nos afectan estas transacciones a nuestro flujo de efectivo. Es por eso que vamos a obviar la parte tributaria, si se quiere. 3. La compañía compró bonos de gobierno a 360 días por $25,000. Inversiones a corto plazo, porque son a 360 días contra bancos. Estamos en la 3, ¿no es cierto? La 4. La compañía compró acciones y participaciones de la compañía Z. ¿Cuál sería la jornalización? Inversiones a largo plazo
contra inversiones a largo plazo contra bancos igual. La transacción número 5 ya la visualizamos. Durante el ejercicio económico, los accionistas realizaron un aporte en efectivo de $4,000. Esa ya la tenemos resuelto. La compañía pagó dividendos a favor de sus accionistas por $43,200, que también ya la tenemos resueltas. Como ustedes ven, no son transacciones de mayor análisis. Y nuestro segundo grupo de transacciones son transacciones efectuadas durante el periodo. La transacción número 7 dice: gastos por depreciación del año sumó $52,000. Gastos de depreciación contra depreciación acumulada, $52,000. Gasto por amortizaciones del año sumó $1,700. Gastos por amortización acumulada, $1,700. La compañía realizó una provisión para cuentas incobrables por $4,000. Gastos, provisión, cuentas incobrables contra reserva para cuentas incobrables, $4,000. La compañía castigó directamente a resultados documentos por cobrar de $4,000. Esto debería ser resultados del ejercicio contra cuentas por cobrar. La compañía castigó cuentas por cobrar contra provisión por $7,000. Entonces, reserva con cuentas incobrables, $7,000 contra cuentas por cobrar, $7,000. Durante el año, la compañía realizó una provisión para reparaciones mayores de $7,000. Gasto, provisión, reparaciones contra reserva para reparaciones, $7,000. Basados en un estudio actuarial, la compañía registró una provisión de jubilación patronal por $2,000. Gasto, provisión, jubilación patronal contra reserva para jubilación patronal, $2,000. 14. La compañía realizó $15,000, capitalizó $15,000 que mantenía en la cuenta aportes futura capitalización. Esta ya lo resolvimos y está como aportes futura capitalización contra capital pagado, $15,000. La compañía transfirió a reserva legal y facultativa de las utilidades acumuladas las sumas de $5,195 y $3,555 respectivamente, que esto también ya le resolvimos y está en el material que visualizamos en esta mañana. 16. La provisión del año por la participación de los trabajadores en las utilidades sumó $11,805. Entonces, ustedes tienen gasto, participación trabajadores contra cuentas por pagar por participación trabajadores, $11,805. 17. La provisión del año por el impuesto a la renta por pagar dio $19,675, que ustedes, como ya saben, es gasto, impuesto a la renta contra impuesto a la renta por pagar, $19,675. 18. La compañía vendió equipos de oficina por un valor de $92,500. El valor contable de esos equipos era de $93,000 y la depreciación de $9,000. Eso primero hay que dar de baja y determinar la utilidad o pérdida en la operación de propiedad, planta y equipo, la venta de específicamente los equipos de oficina. Y 19. La compañía vendió intangibles por un valor de $7,000. El valor contable de los intangibles era $5,000. Igual hay que determinar la utilidad o venta en los activos intangibles de la compañía. Por último, la compañía vendió inversiones temporales, los bonos que tenía la compañía en inversiones, por un valor de $12,000. El valor contable de los bonos al momento de la venta fue de $15,000. Igual hay que determinar si hubo ganancia o pérdida en esta operación. Son 20 transacciones, como les digo, de las cuales 4 de ellas ya lo hemos resuelto y 16 quedan como una tarea de calentamiento al ejercicio de la tarde. En la tarde, mis estimados amigos, no sé si ustedes pueden alternar de pronto con algún dispositivo que maneje el Excel mientras vamos desarrollando esta parte, porque el archivo que les va a llegar va a ser completamente plano. ¿Por qué les mando plano? Porque si les mando ya con las fórmulas establecidas, no me van a poner la atención del caso. Entonces, ustedes van a ser los encargados de ponerle fórmulas a esos archivos. Escúchenme bien, por favor, porque ya hemos tenido inconvenientes como que nos han mandado el archivo plano.
Es intencional el archivo plano, porque caso contrario, ustedes no nos ponen la atención del caso y no hemos sacado provecho de la videoconferencia. Es por esa razón que el material que va a ser entregado por ustedes tiene la situación de 0 fórmulas, ¿correcto? Bien, entonces, mis amigos, con estas indicaciones y sin más por el momento, aspiro que la puntualidad va a ser una de las características que de parte de ustedes y de parte nuestra primó en el desarrollo de esta mañana. Igual lo aspiro para la tarde. Entonces, si hay algunas preguntas, por favor, igual vamos a tener los lapsos en la tarde para el caso. Voy a entregar el material a la coordinación del boletín para que ellos los hagan llegar de forma inmediata durante la mañana. Por favor, si tienen un espacio o antes de llegar a la parte de la tarde de la videoconferencia, por favor, empápesen y calienten un poquito el tema. Como ven, la parte teórica ya lo hemos visto y vamos en la tarde única y exclusivamente a concentrarnos en la parte práctica. Esta es la situación. Sí, pero sí, tranquilos. El material de la mañana y el material de la tarde les va a ser llegados durante el transcurso de lo que sobra de la mañana, porque en la tarde necesito que ustedes estén al tanto de todo. Por favor, como tarea, no se olviden, son 16 transacciones, lo más sencillo posible, como ustedes lo entiendan. Yo voy a traer las transacciones igual resueltas para visualizarlas, pero a ver, ¿por qué yo voy a traer esto? Porque a lo mejor alguno de ustedes va a decir, no tuve tiempo, entonces, pero yo a ustedes no les voy a dar esa resolución. Ojo, ese es el punto. Ahora yo resolví 4 transacciones porque me hacían falta para la representación del estado de cambios en el patrimonio, pero en la tarde yo no les voy a dar la resolución. Ojo, guerra avisada no mata soldados, ¿no? Entonces, amigos, nos vemos en la tarde. Les dejo con Paul para que haga el cierre de la presentación del día de hoy. Hasta luego. Buen día. Estimados participantes, muy buenos días. Como se comentó con nuestro capacitador, Whitman Carrera, se mencionó que vamos a dar por concluido en la tarde, continuando con el tema tratado de lo que refiere a flujo de efectivo. Recordemos que todo el material va a ser facilitado para su comprensión y su práctica. En su totalidad, recordemos que la videoconferencia está siendo grabada de igual manera para poder facilitarla en su edición y poder proporcionarla. Recordemos de igual forma que estaría dividido en ambas partes de lo que es la mañana, lo que acabamos de trabajar, y lo que será en la parte de la tarde, ¿sí? Todo este material va a ser proporcionado a ustedes y facilitado de igual manera a través de sus correos electrónicos. De mi parte, agradecemos su colaboración, su participación en esta videoconferencia y quedamos a la expectativa para la conclusión en la tarde del tema de flujo de efectivos. Estimados participantes, una excelente mañana y los esperamos. Hasta pronto.